Nos encontramos en mayo de 1808. En la capital del reino, Madrid, hay más de 50.000 franceses en su interior y alrededores. 10.000 dentro de la propia ciudad. 20.000 en zonas aledañas y otros 20.000 al mando del mariscal Dupont, del general Dupont, preparados y al acecho por si algo ocurre. Y en efecto, algo ocurrió. El jefe de las tropas, el mariscal Joaquín Murat, con aspiraciones, siempre se dijo, con aspiraciones a rey, consideraba que Pepe Botella, José Bonaparte, que no era un mal rey, no, por lo menos las ideas que tenía no eran descabelladas, pero Murat ambicionaba el poder, ambicionaba grandes logros, grandes victorias para hacerse notar ante el emperador. Ese 2 de mayo sucedió lo inevitable, el levantamiento del pueblo madrileño. Carlos IV se encontraba en Bayona, Fernando VII también, pero quedaban los infantes en Madrid. Ese 2 de mayo, a las 9:30 de la mañana, un carruaje se planta frente al Palacio Real, el Palacio de Oriente. De ahí sacan a la reina de Etruria. Tan solo quedaba el infante Francisco de Paula. Los madrileños están inquietos. Los agitadores fernandinos, principales instigadores de la revuelta, estaban merodeando las cercanías del Palacio Real. A las 10 de la mañana llega un segundo carruaje. Hay un fernandino, del partido fernandino, un maestro cerrajero, llamado José Blas Molina, que está dispuesto a que aquello no vaya a más. José Blas se acerca al palacio, se acerca a las puertas del palacio y contempla la llegada del carruaje. Todo se intenta hacer con mucho sigilo, pero un mayordomo real, llamado Rodrigo López de Ayala, se percata del hecho, abre una balconada y grita a los ya muchos madrileños que se habían dado cita en la explanada del Palacio Real: «Vasallos, tomad las armas, que se llevan al infante». Es el punto culminante, estalla la revuelta, los madrileños toman las calles, a cientos, a miles saltan a las calles de Madrid. Intentan evitar que se lleven al infante Francisco de Paula. Los gritos, el clamoreo, llega a las cercanías donde estaba perfectamente instalado Joaquín Murat. Escucha lo que está ocurriendo y envía un batallón de infantería, un escuadrón de caballería y 2 piezas artilleras. Con presteza, los franceses se sitúan frente a los madrileños y sin mediar palabra, los oficiales franceses ordenan abrir fuego contra la turba. Ha estallado el levantamiento, ha estallado la edad contemporánea española. Es el 2 de mayo de 1808. España abandona la edad moderna y entra en la contemporánea. Ese es el momento clave y riguroso, a las 10 de la mañana de ese 2 de mayo. En esa primera refriega, en esos primeros cañonazos, 12 madrileños son abatidos, caen muertos al suelo. Pero la revuelta ha nacido. Los madrileños, con navajas carreteras, con trabucos, con todo lo que tienen a mano, con picas, con azadones, toman las calles. En ese tramo, desde las 10 de la mañana hasta las 11:30, muchos franceses, muchos gabachos, como así eran llamados, que estaban de permiso o estaban paseando por las calles en solitario, son cazados, literalmente cazados por los madrileños. Es el mayor número de bajas para los franceses. Mueren muchos aislados en esas calles. Se defienden como pueden, pero Murat había preparado el plan minuciosamente, escrupulosamente. La realidad es que Madrid estaba tomada por casi 50.000 franceses. ¿Y frente a ellos qué había? Pues solo la población civil, la población madrileña. Los soldados, las milicias regulares, el número de poco más de 3.000, no presentaron combate, no se sublevaron, no se levantaron. ¿Por qué? Había órdenes, directrices muy claras. No intervenir en ningún caso. Bien, es cierto que algunos militares sí que dieron una buena talla ese día, pero la auténtica y cruda realidad
es que el mayor porcentaje de soldados españoles se quedó en sus cuarteles, no intervino en la revuelta. Con absoluta diligencia, los 10.000 hombres de Murat fueron cercando a los madrileños sublevados. Fueron arrinconándolos hasta la plaza más significativa de Madrid, la Puerta del Sol. En tan solo una hora, soldados que venían de todos los frentes, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, fueron agrupando, fueron arrinconando a los madrileños. 12 del mediodía, en el 2 de mayo de 1808, nos encontramos en la Puerta del Sol. Miles de madrileños han sido cercados en esa Puerta del Sol. Hay auténtica expectación. Los soldados de infantería francesa no están actuando, no hacen nada, simplemente les tienen ahí como encarcelados, como en un campo de concentración improvisado. A lo lejos se escucha el galopar de unos caballos. Se está acercando la caballería mameluca. Los mamelucos, en compañía de algunos jinetes polacos, llegan a la Puerta del Sol. Se producen hechos de absoluta violencia. Algunos mamelucos son descabalgados y muertos allí mismo. Los madrileños se defienden como pueden, pero sufren muchísimas bajas. Hay un espectador de lujo, su nombre Francisco de Goya y Lucientes. Lo está viendo todo. Todo queda impregnado en su retina. Posteriormente lo plasmará en sus lienzos. El gran testimonio de aquella jornada heroica y épica, el 2 de mayo. Los mamelucos reprimen a los madrileños, provocan muchísimos muertos, ellos también tienen los suyos, y se retiran. La rebelión está a punto de ser sofocada. Es la 1 del mediodía. Tan solo había durado 3 horas. Los muertos a decenas, los prisioneros a cientos, los heridos ni siquiera se llegaron a contar. Pero lo peor del día aún estaba por llegar. Como os digo, cientos de prisioneros. Murat da la orden. Deberán ser fusilados. El levantamiento y la revuelta merece un castigo ejemplar. Esa misma madrugada, en algunos lugares emblemáticos de Madrid, como el Prado, por ejemplo, como la Moncloa, como el Monte de Príncipe Pío, hasta esos lugares son conducidos cientos de españoles. Durante 3 madrugadas serán fusilados. Una y otra vez, de forma incesante, en grupos de 3, 4, 5, 6, iban siendo machacados literalmente. Hay un testigo, Francisco de Goya y Lucientes. Los fusilamientos del 3 de mayo. Obras inmortales, imperecederas, que quedarán en el sentir popular. En cuanto a las bajas del día, se calculan, las estimaciones más precisas hablan de 1.200 madrileños muertos. 1.200 madrileños fusilados o muertos por las calles. Murat envió un documento, envió un informe a Napoleón, donde le advertía que la revuelta en Madrid había causado apenas 31 muertos entre los franceses y 114 heridos, en total 145 bajas. Otras estimaciones nos hablan de unos 300 muertos y heridos. En todo caso, muchísimo inferiores a las españolas. 1.200 muertos y casi todos población civil.